llama los pronósticos, comportamiento de los pronósticos, regular e irregular, tipo de ciclo de los pronósticos, en tiempo estable, tiempo acumulado, habla del factor de correlación y habla de un software estadístico para manejar. También habla de la desviación que se maneja. En realidad, todo lo que vamos a ver son qué es la demanda, cómo se comporta. Yo voy a agarrar el libro rápido y voy a volver a las diapositivas. ¿Qué se mide de la demanda? Su capacidad, su volumen, cómo interrelaciona. Se habla de la elasticidad, esto lo hemos visto en economía, elasticidad de la demanda y de la oferta. Ya se va viendo aquí cómo se comportan la demanda en frente a la oferta. La demanda siempre va creciendo y en situaciones, esta línea es la demanda y en situaciones críticas se tiene la oferta cada vez es menos, se compra menos en situaciones de crisis, ¿verdad? Ese es el comportamiento clásico de la demanda. Clase de la demanda. Hay diferentes clases de la demanda, dependiendo del producto, dependiendo del tiempo, dependiendo de la estación del año, dependiendo de la moda, dependiendo del tipo de consumidor, de la innovación. Pero aquí tenemos diferentes comportamientos que son buenos, que es importante manejar para ustedes. Un comportamiento regular de la demanda es cuando a través, vamos a decir, estos gráficos, ¿cómo se construyen? Se construyen en el plano. ¿Qué significa en el plano? Que ustedes tienen dos ejes. En el plano quiere decir que ustedes manejan dos ejes. O también se llama el plano cartesiano, donde la ordenada siempre es el valor de Y. Estoy indicando ahora porque cuando entremos en el Excel no me van a preguntar. Esta es la ordenada, este es el valor de Y. También se llama variable dependiente, ¿verdad? Esta es la abscisa. La abscisa siempre es el valor de las X. Y también ahora que estamos manejando nosotros, estamos manejando datos en el tiempo y demanda, es el eje del registro de los datos o del tiempo, siempre. Entonces, lo que se grafica es siempre lo que está en la ordenada. Lo que está en la abscisa es el tiempo cuando se genera un dato. En este caso son datos por meses. En este caso también son datos por meses. Y las ordenadas son cantidades, son unidades o cantidades. Bueno, entonces ya saben, en el Excel también vamos a manejar lo que se llama el eje de las coordenadas. Un eje dice la cantidad y el otro dice el tiempo. Muy bien. Entonces, las gráficas y el comportamiento de la demanda tiene diferentes comportamientos dependiendo del producto, dependiendo del tipo de producto. Por ejemplo, en este momento los celulares se han elevado, ¿no? La venta o la demanda de celulares ha aumentado porque siguen las clases virtuales. ¿Cuándo es un comportamiento regular? Cuando las unidades suben y bajan en la misma relación. En la misma relación suben y bajan. Eso es normal. Y si ustedes ven las ventas en los mercados, en los supermercados, se anotan a diario. En las farmacias también a diario. En las fábricas se manejan por semana, los camiones dejan su producto cada semana, ¿no es cierto? Muy bien.
Entonces, el comportamiento regular quiere decir que de periodo a periodo sube y baja en las mismas cantidades. Comportamiento irregular es este es el comportamiento irregular. ¿Lo ven ustedes? La misma gráfica no tiene un patrón. No tiene un patrón, ¿verdad? Sube y baja, y a veces baja más de lo que ha subido, y totalmente irregular. Hay otro comportamiento que se llama comportamiento sistemático. Esto solamente se da cuando se tiene la producción programada o se tiene un contrato donde uno va a entregar siempre la misma cantidad. Hay semanas que entregan más que otras, por eso que sube y baja, ¿verdad? Pero en la medida que sube, baja. Sistemático quiere decir que obedece a un sistema, que obedece a un programa. Cuando ustedes escuchen hablar sistemático, quiere decir en la medida que sube, baja. En la medida que sube, baja. A eso se habla, eso se llama sistemático. Tiene un orden, tiene una programación. ¿Está bien? Hay otro comportamiento que se llama cíclico. ¿Qué es el comportamiento cíclico? Es el que empieza, va creciendo en el año y vuelve al mismo valor que empezó. Este cumple un ciclo. ¿Lo ven? Los ciclos pueden ser de un año, pueden ser de 6 meses, pueden ser de 3 meses, inclusive de un mes. La época de invierno es de un mes, 2 meses, pero inclusive se puede decir de semana. Aquí nunca he hecho un mes cabalito frío, ¿no? Una semana sí, ¿no es cierto? La demanda estable es aquella, como ustedes la ven, va teniendo, sube y baja, pero la media va a ser casi constante. Esto es para 2 años, 24 meses, ¿verdad? Hay otra demanda ascendente, que aquí llamamos demanda ascendente. Es aquella que va con pocas modificaciones en el tiempo, pero va subiendo en el tiempo. El primer mes era 1.500 y dentro de 2 años va a ser 1.600 o 1.650. A eso se llama demanda ascendente. Esta es la demanda cíclica estable. Cíclica vuelve al año baja y al otro año sube. Es estable porque cada año va a suceder lo mismo. Va a suceder lo mismo, ¿verdad? Por eso se llama cíclica estable. Hay otra demanda cíclica ascendente. ¿Por qué cíclica ascendente? Al año ha subido y ha bajado, pero para el otro año ha crecido y también sube y baja. Eso se llama cíclica ascendente. Y empezamos con los pronósticos. Los pronósticos pueden ser a largo plazo, mediano plazo o corto plazo. Normalmente, para producir, los pronósticos deben ser a corto plazo. Y ahí se habla de corto plazo de 1 año. No. La cervecería programa su producción todos los días. Sofía todos los días. De los papeles, Kimberly programa semanalmente. Y Carlos Caballero programa todos los días.
hasta programa en la mañana para la tarde, ¿verdad? Entonces, en producción no hay largo plazo ni mediano plazo, es corto plazo que se habla en días. Ahora, hay pronósticos de largo plazo. Por ejemplo, construir una carretera lleva 5 a 10 años. ¿Y qué va a pasar de aquí cuando haya la carretera? Va a aumentar la producción, ¿no es cierto? Mediano plazo entre 1 y 2 años. Construir un hospital. En la producción no se puede trabajar de 1 a 2 años. Tal vez cuando ustedes construyan un hospital y de aquí a 2 años tengan que equipar las camas y todo eso, eso sí, les va a llevar de aquí a 1 o 2 años construir, ¿verdad? Pero la producción está marcada. La producción siempre debe ser de días, de semanas, de meses, no más. No más. Solamente, por ejemplo, las curtiembres trabajan todos los días y también recogen la materia prima todos los días. Y a veces les entregan por semana, igual que la madera. La madera les entregan por semana o les entregan por meses, ¿no es cierto? Porque es un producto que no se arruina, ¿verdad? Hay varios errores, hay varias, entonces, lo podemos hacer a largo plazo, también a mediano plazo y a corto plazo el pronóstico. Vamos nosotros a trabajar primero entendiendo qué es el pronóstico. El pronóstico es una estimación al futuro del nivel de la demanda esperado. Puede determinarse según los requerimientos, en pesos, en unidades, en cantidades, etc. Entonces, ¿qué es el pronóstico? Eso es lo primero que tenemos que entender nosotros. Todos tienen su librito ahí. Todos tienen su librito. ¿Qué es el pronóstico? Es una estimación al futuro del nivel de demanda esperado. Puede determinarse según los requerimientos en dólares, pesos, unidades, kilogramos, etc. Mariela Medina. ¿Entendiste Ingeniero, eso, niña? Lo que leíste, ¿entendiste? ¿Entiendes lo que lees? ¿Qué palabra, sí, qué cosa te queda suelto? sí, entiendo, ingeniera, gracias. Muy bien. Otro que no entiende esa definición, esa lectura y que yo le pueda aclarar. Otra persona, ¿todos entienden? Sí, ingeniera, buenos días, disculpe. Una A ver, pregunta. Ronald, explícame qué es un pronóstico fuerte. Lo estaba yo asociando, por ejemplo, en el anterior tema hablábamos de la distribución Ronald, intermitente. pégate a tu micrófono, no escucho, hijito. No, disculpe. Yo lo asociaba, por ejemplo, hacia el anterior tema que estábamos hablando de la distribución intermitente, y hablábamos de talleres. Y, por ejemplo, yo creo que los talleres, su demanda es, bueno, su pronóstico podría ser a corto plazo porque trabajan para el día. Por ejemplo, llega un cliente, pide una pieza y ese mismo día preparan, yo creo, todos los procedimientos para realizar la pieza, ¿no? En un taller sería un pronóstico a corto plazo, por ejemplo, de un día, como decía usted, por ejemplo, de Carlos Caballero. Supongo que tiene también una distribución ellos en intermitente, ¿no? De acuerdo a un producto específico que quiere un cliente. Yo lo relacionaba a eso. ¿Qué dicen, compañeros? ¿Eso es pronóstico? ¿Eso es pronóstico? ¿Escucharon, no? Ledesma, ¿qué dices? Arias Ledesma, ¿qué dices? ¿Escuchaste, no?
Sí, buenos días, ingeniero. Sí, lo que dijo el ingeniero, sí tiene razón, se podría decir, porque, bueno, es lo que ejecuta, ¿no? Lo que hace. Siempre, al mencionar la palabra pronóstico, se espera un resultado, se podría decir, a lo que uno ha planeado. ¿Qué dice Mariela Rosales? Buenos días, ingeniera. Buen día, niña. ¿Qué dice sobre el pronóstico? ¿Qué entiende? Que es una estimación en algo que puede suceder o no puede suceder. Es de esa manera como que yo lo entiendo. Sí. A ver. Vamos, Garnica López. Creo que estabas muy atento. El pronóstico, bueno, ingeniero, el pronóstico es una estimación en situaciones de incertidumbre, donde este se utiliza para estimar en planes de venta, producción, flujo en efectivo, elaboración de presupuesto, etc. Para mí, pronóstico sería ese, ingeniero. ¿Y entiendes eso que estás comentando? Sí, correcto. En mis palabras serían algo que puede o no puede pasar. Otro que pueda aclarar, complementar. Yo creo que pronóstico es algo que estimamos que podría pasar y nosotros nos podemos basar de forma matemática o simplemente subjetiva. Ya. A ver, Sánchez, ¿qué dices? Sánchez Plata. Podría ser como una predicción futura que uno determina a partir de criterios lógicos, científicos, matemáticos. Muy bien. Bueno, jóvenes, yo voy a compartir la pantalla. Dice así. Pronóstico es una estimación al futuro. Cuando dice una estimación, la palabra estimación no es lo absoluto. La palabra estimación es lo aproximado. Entonces el pronóstico es una aproximación que yo puedo tener de esa información en el futuro. ¿Cuál es el futuro? El futuro es lo que va a suceder de aquí en adelante. Todo lo que yo tengo ahora se llama presente, se llama estadística, ¿verdad? Y todo lo que va al futuro tiene una razón. Este futuro quiere decir, ¿se acuerdan que que trabajamos en decisiones? Y en decisiones dijimos nosotros, decidimos para el futuro. Y dijimos, ¿conocemos el futuro, jóvenes? No. Entonces, cualquier suceso que se dé en el futuro puede tener, ¿qué cosa? Un error. Y hemos dicho, y en decisiones hemos calculado el valor esperado de la información perfecta. ¿Qué era eso? Era un error al tomar una decisión. Entonces, jóvenes, el pronóstico sí es una estimación al futuro. Y cuando decimos estimación, no es un valor exacto, es una aproximación de lo que nos podría pasar en el futuro. Y todo lo que sucede en el futuro se llama valor esperado. ¿Se acuerdan de operativa? Valor esperado. Y esto se puede utilizar, se puede determinar según tengamos los datos. Los datos que vamos a tener serán cantidades, unidades, pesos,
infinidad de datos, ¿verdad? Los cuales nos sirve para proyectarnos. Ahorita estaba escuchando el informativo y le preguntan hasta cuándo va a ser el bloqueo. Dice, estimamos, dice que el sector de los productores de soya en el futuro, dice, consideren que las pérdidas son altas por el bloqueo. O sea, están haciendo un pronóstico y diciendo que todo lo que sucede ahora en el futuro va a tener su repercusión y va a tener un problema en la demanda. ¿Está bien? Escuchen el informativo. Muy bien. Entonces, los pronósticos, los cálculos de las estimaciones que se tienen que hacer, se pueden hacer de 3 clases. A largo plazo, mucho tiempo. En producción no manejamos, pero en proyectos sí. Hay proyectos que se llevan a cabo. Miren, ahorita ustedes busquen por ahí cuándo empezó el proyecto de Misicuni. Son más de 25 años. Ese era un proyecto a largo plazo y todavía no se ha terminado. Los proyectos a mediano plazo, entre 1 o 2 años, puede ser. Pero a corto plazo son periodos más cortos y nosotros trabajamos a corto plazo. Un día, una semana, un mes. ¿Y qué se debe considerar para los pronósticos? ¿Cuáles son las consideraciones? Dice, una estimación está sujeta a un error. ¿Qué les dije hace rato? Todos los pronósticos son estimaciones, por lo tanto tienen su error. Eso tienen que saber. Primera cosa, subrayen en su libro. Segundo, la utilidad que dan los pronósticos depende de los datos y de ese error, que normalmente se calcula y se llama error típico. Pongan en subrayenlo. No es lo mismo la desviación que el error típico. Es un tipo de desviación, pero que se hace a las funciones que tienen tendencia. Otra consideración. Los pronósticos son más exactos para algunos artículos. Claro. Yo veo, por ejemplo, en los mercados, antes yo hacía un trabajo que hacía para el gobierno, que se llamaba el índice de precios. Entonces yo iba a todos los mercados a preguntar cuánto cuesta la papa, la cebolla, todo eso, pues se llama índices de precios del consumidor. Cuánto cuesta el kilo de carne, de pollo. Y eso yo lo pasaba al Ministerio de Economía y eso ellos sacaban el índice de inflación al consumidor. Yo ahora ya no lo hago porque primero que no puedo salir, segundo que hay otros que ya trabajan con GPS y todo, ya son jóvenes que utilizan otra tecnología ya. Todo pues se moderniza, ¿no? Entonces, ahí, cuando yo salía a ver, yo los sacaba solamente, trabajaba sábado y domingo, porque es cuando la gente hace sus compras y es cuando los que venden suben los precios también. Entonces, un día yo iba al mercado, aparecía allí el empapelado verde que decía, Ariel con un limón más te regala más blancura. Otro fin de semana aparecía azul. Como un cuarto más, mejor blancura. Entonces, todas las semanas aparecía un letrero.
o aceite, o harina, o detergente. Pero hay una guerra bien fuerte en los detergentes. Siendo que los detergentes lo fabrica una sola empresa. Una sola empresa hace Omo, Ariel, hace qué sé yo. Y ellos solitos le hacen la guerra. Uno lo sube, otro lo baja. ¿No es cierto? Entonces los datos son más exactos en esos artículos que hay. La probabilidad de cumplirse en periodos cortos es mayor. Eso lo hemos aprendido también en árboles. ¿Cómo, señores? Hemos dicho, si tú le dices, mañana nos casemos, a tu enamorada le dice, mañana nos casaremos, pucha, le tiemblan las chuquizuelas, no le da paz. Pero si le dices, de aquí a 5 años nos casamos, eso ya pensó, dije, voy a cambiar unos 3 cortejos hasta eso. No le cree. ¿Por qué? Porque la propuesta es a muy largo plazo. Las decisiones a corto plazo son más fáciles de cumplirse. En todos. He puesto un ejemplo medio estúpido, pero en la producción es así. Todo lo que vaya a suceder a corto plazo tiene más validez que lo que vaya a suceder a largo plazo. Siempre yo digo, cuando uno empieza a estudiar y le pregunta a su mamá, ¿cuántos años va tu carrera? 5. Uy, capaz que me muera, ni te vea, le dice, ¿no? Pero si dice, ¿cuánto tiempo tiene esta carrera? 1 año y medio. Ah, sí, está cerquita, ¿no? Y le cree que va a estudiar y va a ser profesional. Muy bien, entonces no se olviden de las 4 recomendaciones. ¿Cuáles son las técnicas utilizadas? Hay una que manejan los que no estudiaron ingeniería. Se llama la opinión objetiva. Que hace la caserita del mercado. Ella no ha ido a la universidad. Y dice, ay, hoy día es jueves y ya se me terminó este aceite. Voy a pedir voy a demandar más que la anterior vez para que me llegue hasta el fin de semana. Esa es la subjetiva. Dice, me está yendo bien, voy a aumentar la producción. Esa es la subjetiva, la que uno puede, la que uno deja y plantea sin ningún indicador. La otra es uso de los índices, que lo vamos a hacer ahora. Esa ya es del ingeniero. El ingeniero agarra su estado de venta, dice, ¿cuánto has vendido ayer? 100. Y antes de ayer, 80. Ah, entonces va subiendo, ¿no? Dice, no. La vamos a sacar con qué índice. Ah, estamos creciendo a un índice del 2%. Cada día crece 2%. Ese es el otro método. Pero eso lo hay que calcular, lo vamos a hacer nosotros. El otro es el promedio de las ventas. Facilito. ¿Cuánto vendiste el lunes, el martes, el miércoles? Sacas un promedio y dices, ah, sí, vamos a producir entonces 3.824, porque todos los días estuvimos vendiendo más o menos eso. Hay otro cuando están anotando, subrayando su libro, ¿no? Porque cuando hagamos los ejercicios tienen que saber cuál es cuál. Hay otro método que se llama el promedio móvil. Eso también lo hemos aprendido en la estadística. Los móviles sirven para suavizar la dispersión. Se puede manejar móviles desde 2, 3, aquí dice hasta 9, pero no es aconsejable. Manejamos normalmente hasta 5. 2, 3, 4.
5 ya se pierde el sentido, ya les voy a mostrar, se pierde el sentido de la información. Pero con 2 que se corrige, con 2, con 3 sale bien, se puede mejorar la dispersión de los datos. Los datos se presentan de 2 formas. Los datos se presentan, ¿está bien? ¿Me están escuchando? Se presentan de 2 formas. Anote esta. Serie de tiempos. Los datos, cuando se presentan en una serie de tiempos, quiere decir que en el tiempo se registra una cantidad. Por ejemplo, venta por días, venta por semanas, ventas por mes, ventas por año. Y esto está registrado, esto se maneja, lo maneja el INE. El INE tiene registrado esos valores. Entonces, esas son series de tiempo. Entonces, por cada día, cada mes, cada semana, los intervalos de tiempo son constantes. Por eso se llama serie. La serie se llama serie de datos o serie de tiempos porque siempre va a variar la misma cantidad. O sea, va a variar de 1 en 1, de 2 en 2. Si hablo por semana, va a variar de la semana, se registra 5 días hábiles, cada 5, cada año, ¿no? Eso se llama datos que están registrados en la serie de tiempos. Aquí dice, no hay variación entre un dato y otro dato, por eso podemos hacer estas representaciones. Pero también hay datos que no son seriados, así se habla en el, ya aquí está sacando la ecuación de la resta, está trabajando con esto, ya yo no lo voy a hacer en fórmula. Aquí está manejando los mínimos cuadrados. Y la ecuación de los mínimos cuadrados es manejar la ecuación de la resta. No lo voy a manejar, vamos a hacer con el Excel. Entonces ya también maneja el factor de correlación. Fíjense que aquí, como lo tienen ustedes en su librito, se deduce la ecuación de la resta. Se supone que el comportamiento de los datos es lineal. Cuando hablo de la resta es una línea. Se supone que esto es lineal. Y para comprobar si es lineal hay que conocer el factor de correlación. Y el factor de correlación me va a decir si los datos pertenecen, si los datos están alineados a una función que los representa. En este caso, aquí puede ser la función lineal que los representa. Porque al calcular el factor de correlación, vamos a sacar un valor que esté entre 0 y entre 1 y menos 1. Si es 1, quiere decir que es creciente y que esa función que ha manejado los datos sí los representa. Si es menos 1, también quiere decir que esa función que los representa es la más adecuada, pero es descendente. En este caso es ascendente. O cuando es menos es descendente. Pero si fuera, nunca les va a dar 1. Siempre va a estar, por eso dice, entre 1 y menos 1. Se recomienda que los coeficientes sean mayores a 0,80 para trabajar con los datos y esos datos sean representativos. Un coeficiente de correlación menor a 0,80, no esa ecuación que utilizaron para la regresión o para el pronóstico, no representa los datos, no es válida. Hay que buscar
una función que represente con un factor de correlación mayor al 80%. Muy bien, entonces ya saben qué es el factor de correlación. Aquí seguramente les va a dar cerca de 1, pero aquí no. Aquí les va a dar tal vez, sí, positiva porque va para arriba, pero un 0,010, algo así, muy dispersa. Y los datos son seriados. A ver, son seriados. Sí, son seriados. Cuando no son seriados, uno se sobrepone sobre otro. Un dato, dos datos pueden haber para uno de estos, cuando no son seriados. Cuando son seriados, cada uno tiene su respectivo X. Ahí está la interpretación del coeficiente para arriba positivo, para abajo negativo. Estos son algunos ejercicios que se aplican para conocer la variación. La variación de los datos pueden subir o pueden bajar. Muy bien, vamos a entrar ahora a ver nuestras láminas, ya son aplicaciones que vamos a hacer en el Excel. ¿Está bien? Entonces, vamos a trabajar. Vamos a trabajar ahora con las diapositivas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien, jóvenes? ¿Dudas? Ingeniera, una consulta. Los datos para el pronóstico son los que tomamos de las ventas que ya hemos realizado, ¿no? Uh-huh. Todo dato estadístico sirve para pronosticar. ¿Qué digo? ¿Qué quiero decir con dato estadístico? Quiero decir que fueron datos registrados en el pasado o en el presente. No puedo trabajar con otra información que no sea esa. ¿Está bien? ¿Otro? ¿Otro? ¿Otra pregunta? ¿Nada? Muy bien. Vamos a compartir el archivo entonces para entrar al Excel. En realidad, como ya hemos visto en el libro, es una reiteración y voy a ir pasando rápido. El pronóstico ya hemos dicho que es una estimación, ¿verdad? ¿Por qué se hace un pronóstico? La empresa, porque la empresa debe tomar decisiones sobre factores controlables, tomando en cuenta que también puede haber factores incontrolables. ¿Qué quiere decir? Tiene que constantemente la empresa conocer qué información válida tiene y qué información no válida tiene. Y trabajar con la válida, ¿no? Hemos hablado de que los que son controlables, la producción, el inventario y la capacidad de la empresa. Eso todos los días lo vemos. Cuánto podemos producir, cuánto hay en el inventario y qué capacidad de fabricación tenemos. Estas dos cosas, estos tres elementos son importantes. Y en cada momento porque vamos a construir las tablas, en cada momento vamos a ver lo grave, lo más esencial y lo más importante. Entonces, ¿qué es un nivel de producción? Es cuánto yo debo producir ahora, cuánto me piden fabricar. Digamos que yo tengo un pedido de 800, vamos a decir, de 1000 canastillos. Yo puedo producir todos los días 800.
Entonces mi nivel de producción está debajo de lo que me piden. Entonces tengo que trabajar, exceder mi capacidad, tengo que ver cómo puedo aumentar mi capacidad para ese nivel de producción. Y si puedo, voy dejando en el inventario para que en algún momento me pueda cubrir. Entonces, estos tres conceptos son importantísimos. Factores, los incontrolables, lo que no puedo controlar yo como empresa, es la competencia, pues, ¿no? Puedo decirle, oye, no vendas así, o no vendas tanto, o vende más poquito. Puedo decirle a mi competencia, imposible, ¿no es cierto? No lo puedo controlar. Los precios no lo puedo controlar. A ver quiénes tienen, cuál es la marca que está de moda en los celulares. Vos le puedes convencer a uno que dice, yo quiero Huawei. A ver, convéncelo. Difícil. ¿Por qué se pronostica? Para conocer el mercado, para no cometer errores, no producir de más, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de hacer un pronóstico? Reducir la incertidumbre del futuro. ¿Qué quiere decir? Cometer menos errores. No producir mucho, no producir poco, producir lo que más o menos me piden en el mercado, ¿no es cierto? Muy bien. Ahí está lo que ya hemos visto a corto, largo plazo. Los pronósticos donde se hacen por áreas de las empresas, se hacen para la mercadotecnia, para la producción, para las finanzas. La clasificación de los pronósticos pueden ser cuantitativos, cualitativos o cuantitativos o cuantitativas, cualitativas. ¿Qué diferencia hay en los dos? Cualitativas son aquellos más que todo de tipo subjetivo, subjetivo, y algunos, así como yo les decía, algunos tienen experiencia cuando van al mercado, cuando conocen su comportamiento. Y los software se hacen para los dos. Hay un paquete que se llama el Stata. Y los cuantitativos se basan siempre en números. Todo lo que es número, todo lo que es fórmula, todo lo que es herramienta, lo que es software, maneja los números. Los cuantitativos son datos que yo puedo decir. Ahorita puedo decir, Coca-Cola produce cada día 600,000 litros. Y puedo decir, Coca-Cola produce 100,000 unidades de 100 ml, 200,000 unidades de 3 litros, 100,000 unidades de agua. ¿Puedo decir? Sí, porque lo veo y está ahí. Y así sucede. Puedo decir. Aquí les quería, para que quede, para que no se me pase. Los cualitativos no son números, jóvenes. Pero van a ver que ya hay paquetes y hay software y se maneja en el campo de la salud. En el campo de la salud, fíjense que le hacen a uno un pronóstico y son cualitativos. Por ejemplo, le toman sangre, muestra de sangre. Y le dicen, mire, su hígado está graso, no sé qué, no sé qué. Si usted están pronosticando, si usted no se cuida, no mejora, va a tener, le puede venir un infarto, le dicen, ¿no? Así de malos son los médicos. Va a tener un infarto. ¿Qué está haciendo? Está pronosticando en base a unos análisis. Pero eso es subjetivo, no es
No es cuantitativo, eso es cualitativo. Hay muchas técnicas, las cualitativas que les he dicho. Fíjense, comparan los datos, consultan, no hay número, no hay estadística. Y en el estudio de mercado sí, se tienen datos, ¿verdad? Se tiene información. Se pueden comparar también los datos y un método es el método Delphi, que lo vamos a ver, que necesitamos nosotros manejarlo para proyectar. Consenso general se debe hacer varios métodos para que no cometamos errores en el pronóstico. El pronóstico nos va a dar una idea de lo que va sucediendo, pero exactamente no. Ya les voy a mostrar que no es. Entonces se utilizan varios métodos que sean de análisis de los escenarios, se consulta a varios expertos, se cruza la información y se puede lograr una información que satisfaga la producción. También hay técnicas cuantitativas. Las técnicas cuantitativas sirven para, ya son números. Y los números se pueden establecer, se pueden sumar, restar y lograr conocer los resultados para establecer la producción, para establecer y cuantificar los datos, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí vamos a entrar. ¿Todos tienen su máquina computadora? ¿Todos han traído su máquina computadora? ¿O faltan? ¿Quiénes no tienen? Yo, ingeniera, ayer se me fregó la computadora. ¿Otro? Yo, ingeniera. Igual yo, ingeniera, se me fregó mi compu. ¿Otro? Bueno. ¿Son dos nomás? ¿O hay más? Yo, ingeniera, igual estoy sin computadora ahorita. ¿También? ¿Tres? Yo, ingeniera, la presté y no la recogí todavía. No, pues sí les he dicho que tengan su máquina. Yo, ingeniera, mi cargador. Nada. ¿Qué pasó con tu Estoy cargador? bregando con eso. Busque pues, niña, de solución a su problema. Porque los cargadores están ahí regalando en el Chiriguán. Bueno, deben preocuparse por su máquina. ¿Está bien? Entonces, antes de entrar, yo tengo una visita médica enseguida, a las 8:15 viene el doctor. Y necesito que nosotros tengamos información. Voy a volver al libro, jóvenes. Al libro voy a volver. ¿Dónde está el libro? Acá. Vamos a ver en el libro. ¿Lo ven ustedes aquí? Caso 1. Sí, ingeniera. Ya. Demanda, periodo. Deben ser años. Aquí está. Los años, ¿no? Y estas son las demandas en el 2004. Ah, estos son meses. Son las demandas 2004-2005. Esto me lo van a cargar al Excel. Tarea. Tarea. Ya saben, ¿no? Así como está, al Excel. Y aquí hay otra. Así como está, porque este es de pulpas. Al Excel. Ya le estamos haciendo su tarea. Así como está, al Excel. Y aquí también, aquí tenemos para 2004-2005, tenemos
envueltos de paquetes, arepas de maíz y arepas de crema, ¿verdad? Entonces, todo esto me lo van a cargar al Excel. ¿Entendido? Esa va a ser la tarea para el día miércoles. Yo voy a terminar mi clase enseguida, tengo una visita médica. ¿Ya? Entonces, el día miércoles con eso, ahora nadie va a decir que tiene problema con su máquina. Lo tiene que tener cargado para que podamos trabajar, si no, no vamos a trabajar. ¿Está bien? Y vayan aprendiendo a manejar, a poner bonito la información, porque vamos a hacer las gráficas. Así ustedes conmigo ya resuelven su trabajo. Muy bien, yo quedo aquí con ustedes. Nos vemos el día miércoles. Hasta el miércoles. Gracias. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.